Buenas noches, mi nombre es Genesis Yongo, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Japón de primero de parvularia. En primer lugar, vamos a hablar sobre las partes internas y externas de un computador de sexta generación. De sexta generación se podría llamar la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales o artificiales. Tenemos las partes internas y externas. Vamos a hablar de las partes internas. El bus de datos es la cual trabaja en conjunto con el bus de direcciones. Trabajan las dos para así transportar los datos a través del computador. El tamaño del bus de datos puede ser de 16, 32 hasta llegar a 64 bits. Seguidamente tenemos el cable de datos ID. El cable de datos ID es un tipo de cable que generalmente es gris, que se utiliza para conectar un conector ID de la placa hacia un dispositivo de almacenamiento, que especialmente son los discos duros y unidades de discos ópticos. Seguidamente tenemos el cable de datos SATA, que es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos. Estos pueden ser CDs, DVDs, entre otros. SATA nos proporciona mayores velocidades y mayor longitud de cable de transmisión de datos, entre otros beneficios más. El disparador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la segunda ley de termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disparar al aire. Se proporciona aumentando la superficie del contacto con el aire, permitiendo así la eliminación. El disco duro. El disco duro es una unidad de almacenamiento mecánica. Está compuesta por uno o más platos del material metálico resistentes, dispuesto en un eje. Este disco duro está encerrado en una cápsula. Este es interno y por lo tanto es una unidad fija que no se puede extraer. La fuente de poder. La fuente de poder es la parte del CPU que provee la energía a la tarjeta madre y demás dispositivos internos. Como le dije anteriormente, en la cual provee toda la energía. Sin este dispositivo, el CPU no funcionaría. Por eso es muy importante en la parte interna del computador. La memoria RAM o memoria RAM Access Memory es una memoria de acceso aleatorio, ya que los datos que se guardan de forma dinámica es volátil, ya que se pierde su información cuando se interrumpe la electricidad en el mismo. Su capacidad puede ser de 512 bits. Memoria ROM es una memoria de solo lectura que contiene información sobre la configuración de la tarjeta madre y su compatibilidad con cierto hardware. Aquí se controla la fecha del sistema, secuencia de arranque del sistema, seguridad, discos fijos, red, módem, sonido, entre otros. Placa base o tarjeta madre. La tarjeta madre es una tarjeta que está formada por una serie de circuitos que cumplen una serie de funciones determinadas para el funcionamiento del CPU. Los principales componentes son el socket del CPU, el controlador del teclado, el controlador de DMA. El procesador es un circuito electrónico que actúa con una unidad central de proceso de ordenador, proporcionado en el control de las operaciones de cálculo. Se identifica rápido una tarjeta madre porque está acoplado a la misma en un socket de forma cuadrada. Ranura PCI. Se trata de un tipo de ranura de conexión para las tarjetas de aplicación que se encuentran en la placa del ordenador.
Seguidamente hablaremos de la ranura ID. La ranura ID se utiliza ampliamente en computadores personales y su capacidad varía de 40 MB a 1 GB. La unidad se conecta a través de un cable de tipo cinta plana de 40 líneas a un adaptador de computador central ID, con frecuencia llamado controlador ID, donde se enchufa en una ranura de expansión. La ranura SATA es una conexión en serie, ya que es un cable con un mínimo de 4 alambres que se crean la conexión de punto a punto entre otros dispositivos. La tarjeta de expansión. La tarjeta de expansión, como su nombre se lo dice, son componentes que tienen como función principal expandir las funciones o servicios de una computadora. Esta en la actualidad se clasifican por el tipo de zócalo o slot en donde se insertan. Esto quiere decir que existen tarjetas de expansión tipo ISA, PCI, PCI Express, CNR y AGP. La tarjeta de red. Estas tarjetas permiten a la computadora conectarse con otras PC para compartir y utilizar programas de recursos de otros equipos. Se utilizan en cybercafés, intranet y para la comunicación de dos o más equipos entre sí en general. Estas pueden trabajar en una velocidad que van de los 10 megabits hasta los 100 megabits. La tarjeta de sonido. Esto nos permite crear un audio en el equipo a través de unas cornetas. Se caracteriza por la presencia de 3 conectores redondos con siglas OUT, MIC y N o A auxiliar, como se lo conoce, y un conector para conectarse con hot stick de 15 pines. La tarjeta de video es una placa electrónica que permite visualizar el trabajo que se está realizando en el equipo a través de un monitor. Estas se caracterizan porque tienen un conector hembra de color celeste o uno negro de 5, 12, 15 pines distribuidos en filas de B12 o de B15. La tarjeta de USB es un dispositivo de uso universal donde se puede conectar cámaras digitales, escáner, impresoras, webcam y cualquier otro dispositivo que se haya fabricado para la tecnología USB. Se identifica porque sus conectores son aplanados. Ahí puedo decirles que se puede conectar a los que son el cable de USB del cargador o una USB normal. Seguidamente hablaremos sobre las partes externas más importantes de una computadora. El monitor es un dispositivo periférico de salida de información. Se trata de un elemento periférico ya que permite la comunicación entre el usuario y el equipo de salida, porque materializa la pantalla, la información que se procesa en la computadora. El monitor funciona con una serie de puntos que se ilumina de acuerdo con una matriz de codificación binaria. El teclado es el periférico de entrada de información más importante de la computadora. Es entrada porque permite introducir información en el equipo. Este dispositivo está compuesto por una serie de teclas y un microprocesador que transmite la información desde el teclado hasta el procesador central de una computadora. Los equipos de escritorio suelen tener teclados de 101 teclas, como lo estamos viendo ahí en la pantalla. El ratón es el segundo más importante del dispositivo de un computador, ya que esto nos reduce el empleo del teclado y hace que la navegación sea un poco más rápida. Los botones permiten seleccionar y abrir menús de opciones, mientras que las barras sirven para desplazarse. Las cornetas son dispositivos periféricos de salida. Esta nos permite amplificar los sonidos provenientes de la computadora. Algunos tienen cornetas incorporadas, mientras que otros requieren instalación de cornetas externas, como lo estamos visualizando en la imagen dada por mi información.
La impresora. La impresora son elementos de salida de información. Gracias a esta se pueden plasmar en papel los datos almacenados por una computadora. Actualmente las impresoras son más utilizadas son las térmicas y láser. Las impresoras térmicas funcionan gracias a unos rodillos que se mojan con una mezcla de tinta y cera. La cámara es un dispositivo periférico de entrada que se encarga de capturar imágenes y videos juntos con el micrófono que permite grabar videos en audio. Bueno, esto es todo por hoy. La información dada que les puedo dar y explicación de cada una de ellas, que son internas y externas de parte